Muy buenas noches, mi querido amigo, mi querido hermano, que la paz de nuestro Padre Celestial siempre abunde sobre cada uno de ustedes. Hoy traigo otra nueva explicación sobre el pastor de la Biblia y los pastores de hoy en día, que son unos comelones, unos religiosos, unos avaros, ladrones, mentirosos. Amigo, pastor era un don. Según la Biblia, pastor era un don y no era un cargo religioso. Entre los dones que el Nuevo Testamento nos muestra, eran don de siervo. El pastor era un don de siervo, don de ser una persona que ayudaba al necesitado, que cuidaba al necesitado, etc. No era un cargo religioso y no había que estudiarlo tampoco para ser pastor. Todavía los pastores que vemos hoy en día en esas iglesias evangélicas, llamadas por los hombres, porque eso no es la iglesia de Cristo, o sea, en esos templos religiosos, son unos falsos sacerdotes, así como el Papa, el Cardenal, los padres católicos. Lo que cambiaron fue de nombre, más nada, pero son lo mismo, son unos falsos. Los pastores que vemos hoy en día en esos templos evangélicos, con nombre diferente al del Padre Católico, solo mudaron el nombre. Si leemos la historia del pasado, investigamos mucho la historia del pasado, cómo surgieron los protestantes. Más, mis queridos amigos, para continuar, igual que el Padre Católico, claro, son nombres diferentes. Ellos salieron del catolicismo, montaron la religión católica y solo cambiaron el nombre. En vez de hacerse llamar a padre o sacerdote, se hacen llamar pastores o pastor. El protestantismo fue en su época, en aquel tiempo, más o menos en el año 1500, que salió el primer sacerdote católico del catolicismo y montó la religión católica. Era un movimiento de libertad. O sea, una protesta contra el catolicismo. La reforma protestante se fue fuera del barco del catolicismo. Aquello que ellos en su época, en aquella época, protestaban dentro del catolicismo, que no creían en esa religión, apenas lo que hicieron fue reformar el catolicismo. O sea, los padres católicos que salieron del catolicismo, que fueron a la religión protestante, a los evangélicos, ellos lo que hicieron fue reformar el catolicismo para su religión del protestantismo. El protestantismo es apenas una dieta católica o una reforma católica. Nunca fue una propuesta para acabar con el catolicismo, nunca lo fue. El catolicismo debería haber sido derrumbado por completo y no reformado como han hecho los evangélicos hoy en día, el protestantismo. Todos sabemos a través de la historia, los que han estudiado historia e investigado la historia, aquellos que no les gusta leer, que no les gusta investigar y leer y irse a la profundidad de la historia, nunca van a saber esto y nunca van a escuchar la verdad. Entonces, que esos pastores evangélicos son padres católicos, viene siendo lo mismo. Lo que cambió fue el nombre. El nombre bíblico fue lo que cambió. ¿Y por qué ustedes todavía llaman a ellos de hombre de Dios, mi querido amigo? ¿Por qué ustedes, falta de inteligencia, falta de madurez espiritual, llaman a esos pastores de hombre de Dios? Hermanos, amigos, ellos no son los pastores bíblicos que dice ahí en la Biblia. Ni siquiera le llegan cerca, ni siquiera lo imitan. Los pastores actuales es la imitación de un sacerdote católico. Es la realidad y es la verdad. Y no tiene nada que ver con el pastor de la Escritura. Allá, los judíos, allá en el antiguo Israel.
El pastor de la Escritura nunca recogió diezmo, y las colectas que ellos hacían eran alimento para los hambrientos, para el necesitado, para el pobre. Romanos 15, 26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo, ¿de qué le está hablando ahí a los romanos? ¿Qué había acontecido en Jerusalén en aquella época? Por eso hay que investigar la historia. En Jerusalén en aquella época había acontecido un terremoto y había una destrucción. Ahí estaban pasando miseria los pobres. Yachúa tenía una profesión. Él era carpintero. Pablo también tenía una profesión. Él hacía tiendas, carpas o barracas, como la quieran llamar. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Mire, los evangélicos nunca le gustan leer las epístolas de Pablo. Pablo es muy directo sobre la porquería que hacen los pastores evangélicos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros nos anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos del el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Así que Pablo trabajaba para no comer del barde de los otros, para no mendigar comida, para no pedir dinero. Yo me recuerdo que hace como 4 o 5 años atrás, más o menos, 3, 4 o 5 años atrás, yo fui a una iglesia de esa de hombre, había un tal, entre paréntesis, un pastor venezolano predicando, y él hizo una pregunta: ¿será que yo tengo que trabajar? ¿Será? Y me señaló, hermano Michel, ¿será que yo tengo que trabajar? Yo dije, ¿tiene que trabajar? Yo le dije, tiene que trabajar. Pablo lo dice en las Escrituras. Y él empezó, bla, 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 bla. ¿Cómo va a decir que yo tengo que trabajar? ¿Y quién va a orar y a doblar rodillas por los hermanos, las hermanas de aquí? Y dije, la Escritura lo dice, no lo digo yo. Pablo dio ejemplo y dice que habían que imitarlo a él. Y bueno, y eso se puso bravo. Y eso dijo un poco de porquería por la boca. Él no tenía que trabajar. Es una gran, porque son perezosos, les gusta vivir del dinero de los pobres, con sus mentiras, con sus engaños. Algunas veces el apóstol Pablo hacían colecta, o aquellos pastores del antiguo Israel hacían colecta o ofrendas, y eran para alimentar a los pobres, al hambriento. 1 Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Quiénes eran las iglesias de Galacia? No eran templos de piedra. Las iglesias de Galacia eran personas allá en Galacia. 2 Corintios capítulo 9, versículos 9 y 10 dice: y como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hechos capítulo 8, versículo 20 dice: entonces Pablo dijo, tu dinero, lea el capítulo completo de Hechos para que vea a quién le está hablando Pablo. Tu dinero vaya contigo a la perdición, porque has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. Y eso es lo que están haciendo estos líderes religiosos evangélicos, católicos, estos pastores evangélicos. Hoy en día es el dinero. Y el dinero se está yendo a la perdición con ellos mismos, mi querido amigo. Porque ellos creen que el don de Dios se requiere con dinero. En algunos casos, el apóstol Pablo, sus colaboradores y los apóstoles estaban viajando y no tenían condiciones de trabajar en aquel momento. Por eso pedían mantenimiento, sí, manutención para el pueblo. O sea, pan, comida, bebida y estadía, y no pedían dinero.
Pues el dinero corrompe al hombre, mi querido amigo. Corrompe al hombre el dinero. Lea bien todo el capítulo 9 de 1 Corintios y lea bien todo el capítulo 9 de 2 Corintios. Le doy ese consejo. Todos nosotros debemos de trabajar y hablar de la gracia de Dios. Saber vivir la gracia de Dios, mi querido amigo. Hoy en día no existen cargos sacerdotales y tampoco, mucho menos, de pastor. La ofrenda que aquellos pastores del antiguo Israel, allá de la Escritura, recogían eran alimentos para los pobres y no para sustentar una pila de vagabundos que se dice llamar pastor hoy en día, y tampoco para construir templos religiosos, en cual ya Cristo destruyó. Aquellos pastores de aquella época del antiguo Israel, de la Escritura, fue establecido para los niños de la fe, mi querido amigo. Ellos guiaban a los recién convertidos a Cristo hasta alcanzar una madurez espiritual, ¿sí? Hasta la venida de Cristo. Que ahí en la venida de Cristo todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. En la venida de Cristo el Espíritu Santo iba a morar completamente en cada elegido de Dios. Efesios, mi querido amigo. Y también en aquella época, también cuando ellos eran guiados por aquellos pastores, aquellos apóstoles, aquellos maestros en aquella época, eran para alcanzar una madurez espiritual y para que ellos iban y predicar, no ir y pedir dinero, no ir y aprovecharse lo demás, es ir y predicar. De gracia recibiste, de gracia da. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 14 dice, mire lo que dice, él mismo dio en el pasado, él mismo dio, uno los apóstoles, otro los profetas, otro los evangelistas, otro los pastores y maestros. Ve como la dramática como habla en ese versículo. Y él mismo dio, ya eso fue en el pasado. Versículo 12 dice, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, de la edificación del cuerpo de Cristo, no la edificación de templos religiosos llamados de iglesia por los hombres, es del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios en la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos. Y ese día hasta que todos lleguemos, ¿era qué? Con la venida de Cristo en aquella época. Versículo 14 dice, para que ya no seamos como niños zaranjeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la estrategia de hombres, para engañar y emplear con astucia la altimaña del error. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Diferentes doctrinas en diferentes denominaciones religiosas, y cada uno dice que ahí es donde está la salvación, que esa es la verdad, que es el verdadero evangelio que dicen ellos. Entonces la salvación que Cristo dio para los judíos allá en la cruz del Calvario es mentira según la religión evangélica, ¿no? Porque ellos dicen que en sus templos ahí es donde está la salvación. El mandamiento para ellos allá siempre fue, mi querido, ir y predicar, y no fue pagar y hacer eso y aquello, no. Si esos líderes o pastores de hoy en día, esos líderes y pastores de hoy en día, que no imitan los discípulos de Cristo, mi querido, ellos no imitan los discípulos de Cristo, ¿a quiénes serán que ellos imitan hoy en día? A Satanás. ¿Y quién es Satanás? La carne, los deseos engañosos, espíritu de mentira. Es lo que ellos imitan. Hebreos 9:1, mire lo que dice Hebreos 9:1. Ahora bien, que el primer pacto tenía ordenanza de culto y su santuario terrenal. El primer pacto tenía ordenanza de culto en santuario terrenal, en las sinagogas tenía ordenanza de culto, en templo terrenal. Ahora estamos en la gracia de Dios, no estamos en la ley de Moisés.
¿Será que ustedes, mi querido amigo, todavía no entendieron nada? ¿Será que yo preciso diseñárselo? El santuario terrenal, el templo físico de bloque y de cemento, fue del primer pacto, no es de la gracia de Dios. O sea, fue de la ley de Moisés. Ahora, en la gracia de Dios, no hay más templo de bloque y cemento, no hay más. Llamado por los hombres religiosos, por los hombres corruptos de iglesias. Mas el cuerpo del creyente es el templo de Dios, mi querido amigo. Un nuevo pacto. La gracia de Dios cancela el primer pacto y todo lo que venía en ese antiguo pacto. Hebreos 7, versículo 18 dice: pues, por un lado queda abrogado la ordenanza anterior a causa de su debilidad e inutilidad. Por eso hoy vivimos debajo de la gracia de Dios. Y aquellos que infelizmente viven debajo de la ley de Moisés y de las ordenanzas del antiguo pacto, se hacen malditos ellos mismos. Ahora, yo entendí por qué los falsos pastores y profetas de hoy en día mantienen a su propio Dios. El Dios de ellos coloca un espíritu de mentira en boca de ellos. Y yo lo entendí ahora porque he venido leyendo bastante, he venido escudriñando, investigando bastante, mi querido amigo. Segunda de Crónicas, miren, nos vamos al antiguo pacto. Sabemos que en estas Biblias, hechas por el catolicismo y reformadas por los evangélicos, hay muchas distorsiones, muchas mentiras, muchas palabras acrecentadas. Pero vamos a leer el 2 de Crónicas, capítulo 18, versículos 20 y 21. Y le invito a que lea el contexto completo de esa historia. Versículo 20 dice: entonces salió un espíritu que se puso delante de Yahweh y dijo: yo le induciré. Y Yahweh le dijo: ¿de qué modo? Versículo 21 dijo: y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahweh dijo: tú le inducirás y lo logrará, anda a dejarlo así. La misma historia que se repitió con el pueblo de Israel sobre ese espíritu de mentira, sobre esos profetas, falsos profetas, se está repitiendo también hoy en día sobre estos falsos profetas y pastores. Las mentiras de los evangélicos. Le voy a mencionar 10 mentiras de los evangélicos y le voy a colocar ahí un contexto bíblico. La mentira de los evangélicos: esta es la casa de Dios. Según ellos, el templo de ellos, el templo de bloque, de cemento de ellos, es la casa de Dios. Pero la Biblia le contradice esa palabra. Hechos 7:48 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano, como dice el profeta, el cielo y mi trono y la tierra el estado de mi pies. ¿Qué clase de casa me edificaré? Dice el Señor, el cual es el lugar de mi reposo. Si nos vamos a Hechos 18, Hechos 7, Hechos 16, 17, Hechos 18. No me recuerdo, para ahí en Hechos. También dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, ¿no? La segunda, que dicen los evangélicos: no puede tocar al ungido de Dios. Mateo 5:11 dice: mire, a lo que Cristo ungió. ¿Qué le pasó a las personas que Cristo ungió? Mateo 5:11 dice así: bienaventurado seré cuando por mi causa os vituperen y os persiga y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado. La otra dice: Dios ama a quien da con
alegría, ellos dicen que es para la iglesia de Cristo en persona, según la Biblia. Pero ellos dicen que es para la iglesia, la falsa iglesia de ellos, la iglesia de hombres. Según de Corintios capítulo 9, dice que es para los pobres y no para la iglesia de ellos. El pastor presidente, el pastor presidente es nuestro líder según los evangélicos. Mateo 23, versículo 8 y versículo 10. Mateo 23, versículo 8 y versículo 10 dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno solo es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. El 10 dice: y se ha llamado maestro porque uno solo es nuestro maestro, el Cristo. Vamos ahora a... Sí, quiere decir que solo Dios es nuestro líder, mi querida, que ya habita en cada uno de nosotros. Ahora ellos dicen, solo es salvo quien frecuenta la iglesia de ellos, las denominaciones de ellos. Mire lo que dice Juan 14:6. Juan 14:6 dice así: Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nada viene al Padre sino por medio de mí. Eso fue en el pasado a los judíos, cuando Dios estaba en la carne a través del cuerpo de Yahshua. Mi querido mío, Yahshua fue el camino para los judíos, mientras estuvo Dios en la carne a través del cuerpo de Yahshua. Ahora es el Espíritu de Dios quien nos guía, más nadie. La otra gran mentira y gran corrupción y estafa, el diezmo en dinero, que no existe en la Biblia. Deuteronomio 22. Deuteronomio 22. Deuteronomio, buscarlo aquí, Deuteronomio 22. 14, perdón. Deuteronomio 14, versículo 22 dice así: indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Y le invito a que lea todo el capítulo completo. Cada año. Si ayudar a levantar un templo es hacer la obra de Dios, mi querido amigo. Ellos dicen, ayuda, otra gran mentira, ayuda a levantar un templo. ¿Y cuál era la obra de Dios según Cristo le dijo a los judíos en Juan capítulo 6, versículo 29? Mire lo que dice de la obra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 29. Respondió Yahshua y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Yahshua le dice a sus discípulos y a los judíos que la obra de Dios es que crean en Él, en quien el Padre ha enviado. Esa es la obra de Dios. Según los evangélicos, campaña y quiebra de maldición. Otra gran mentira, campaña y quiebra de maldición. Juan 8:36 dice así. Mire, la Biblia desmiente todas las mentiras de ellos. 8:36 dice así: así que si el Hijo de os liberta, seréis verdaderamente libres. Si Cristo nos libertó, somos verdaderamente libres. No hay que quebrar maldición ni nada. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice también así. Eso, la Biblia desmiente todas las mentiras de esos vagabundos. Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Jesús de los evangélicos, el Jesús de ellos dicen que da vida buena. Ellos dicen que da vida buena. El Jesús de los evangélicos, el Jesús de ellos. Pero si nos vamos a Mateo 4, versículo 9, dice así: y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis, me adoraras.
el Mateo 6:19. Mira cuando Cristo fue tentado por el diablo, por la carne, el diablo. Mateo 6:19 dice: no alleguéis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones orandan y hurtan. Ahora sí nos vamos. Otra palabra que ellos dicen: no juzguéis. No juzguéis. Mire lo que dice Juan 7:24. No juzguéis. No juzguéis. Y Cristo es muy claro aquí. 7:24 dice así: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Si nos vamos a Efesios 5, versículo 11, dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguirla, juzgarla, echarla fuera. Da para hacer un libro, ¿verdad? Faltan muchas mentiras, más de ello que hablar, mi querido amigo, pero el tiempo es muy corto. Cristo nunca se preocupó por acomodar multitudes, ni alquilar salón, ni construir templo, ni colocó aire acondicionado, nada de esas extravagancias que vemos de hoy en día en estos templos religiosos llamados iglesias por los hombres. Las personas solo eran atraídas por señales y por la palabra de Dios, más nada. Hoy en día mucho show, mucha payasada de estos pastores vagabundos, infelizmente son corruptos, ladrones, engañadores y mentirosos, que solo se benefician económicamente ellos. Y el dinero corrompe a la persona y ellos están corrompidos y el dinero se va con ellos a la perdición, mi querido amigo. Muy buenas noches, muchas gracias.